Bienvenido a la clase 1.2, unidad 3, para tercer grado. Te saluda el profesor Roberto. Siempre invitándote que te suscribas a mi canal. Si ya lo hiciste, visítalo y dale like a los videos. La clase de este día es la 1.2, comparación de ángulos con el ángulo recto. Okay. Siempre ten ahí tu estudio de geometría porque es muy útil. Analiza, identifica las características de los ángulos en cada grupo. Aquí, ¿qué características tienen esos ángulos del grupo A? En el grupo B, recuerda la clase pasada, qué características tienen los del grupo B. Y en el grupo C, qué características tienen. Obsérvalo muy bien, analiza para que veamos esa respuesta. Piensa. Creo que ya tienes ese análisis. Excelente. En las escuadras, los ángulos marcados con rojo son rectos. Okay. Estos son ángulos rectos. Si tienes estas dos escuadras, te va a ser muy útil este ángulo recto y también en este para poder hacer la comparación. Así que ten lista tu escuadra. Soluciona. Los ángulos del grupo A son menores que el ángulo recto. Claro que sí, son cerraditos. Los ángulos del grupo B, ¿qué pasa? Si tú tienes la respuesta, dirás, los ángulos del grupo B son iguales que el ángulo recto. Recuerda cómo los vamos a identificar y eso lo vimos en la clase anterior. Los ángulos del grupo C son mayores que el ángulo recto, o sea que son más abiertos que el ángulo recto. Podemos decir que el grupo A son ángulos cerrados menores que el ángulo recto. El grupo B son iguales a los ángulos rectos y los ángulos del grupo C son más abiertos, son mayores que los ángulos rectos. Estamos comparando. ¿Te parece bien la conclusión? Sigamos. Comprende. Un ángulo puede ser menor que un ángulo recto. Claro que sí. Igual que un ángulo recto. Ojo. Coloca tú la escuadra y verás que exactamente queda el ángulo recto ahí. Y también mayor que un ángulo recto. ¿Quién me está sirviendo de comparación? Es el ángulo recto. Resuelve. Compara utilizando las escuadras y clasifica los ángulos entre grupos como menores, iguales o mayores que un ángulo recto. Este será mayor, será menor o será igual. Con solo observarlo y recordando la clase anterior ya tiene la respuesta. ¿Esta cómo será? ¿Mayor, menor o igual? El C, la misma pregunta, mayor, menor o igual. El D, recuerden de los grupos A, B y C que vimos al inicio. El E también será mayor, menor o igual. El F, el G, el H. Ojo, tienes que analizar bien. Eso no estás haciendo ninguna operación, solamente análisis a través de la vista y del pensamiento que ya tienes agregado lo que vimos al inicio del video. Bien, cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Recuerda, encuentra a los lados los ángulos rectos de la siguiente figura utilizando una página como cuál, como la que doblaste en la clase 1.1 y escribe en ello el símbolo del ángulo recto. Okay. Aquí, ¿dónde habrá un ángulo recto? Aquí, ¿verdad? ¿A dónde habrá otro? Por aquí. ¿Recuerda el ejercicio que hicimos en la clase anterior? Aquí hay otro también. Así que píntalos como lo hicimos en la clase anterior, recordando eso. Resuélvelo tú. Resuelve. Compara utilizando las escuadras. Esto tiene que ver con la clase de ahora. Y clasifica los ángulos en tres grupos, como mayores, menores, iguales que un ángulo recto. Así como hicimos al inicio. ¿Será mayor, menor o igual? Tú analízalo. Si puedes, utiliza la escuadra para que salgas de la duda. Vas a escribir los menores. ¿Qué literal darán? Tenemos literal A, B, C y D. Iguales que literal y mayores que literal. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Un ángulo puede ser menor que un ángulo recto, igual que un ángulo recto y mayor que un ángulo recto. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.